Bendiciones a todos, me da mucho gusto poder llegar a donde están ustedes en casa, en la oficina. Y hoy quiero hablarles de esta cuestión. ¿Por qué si busco a Dios recibo ataques? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si ayuno? ¿O trato de estar en conexión con Dios? ¿Por qué recibo ataques? Muchos se han hecho esa pregunta. Algunos le han hecho una afirmación para sus vidas y con todo gusto quiero responderles. Bueno, pensar de esta manera, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, no es correcto. Pensar de esta manera es una blasfemia, o sea, decir que por buscar a Dios me van a pasar cosas, es una blasfemia y es una mentira. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me pasan este tipo de situaciones? Pero Dios tiene un tiempo para mostrarnos en su palabra a través de una revelación. Está escrita allí en la palabra de Dios. Y quiero, para contestarles esto, irnos al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1. Mire lo que dice de la siguiente manera. Y así me voy a extender hasta algunos más versos. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Efeso, y encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Y Pablo entró en la sinagoga y había allí con toda valentía. Entró ahí durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatían en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos por espacio de 2 años, de modo que los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos los llevaban con pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y esto es a lo que quiero llegar en el versículo 13. Y algunos de los judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, le ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y un día el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y alabándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y este es el punto al cual nosotros queremos llegar. Mucha gente utiliza el nombre de Jesús sin la ayuda del Espíritu Santo. Inicialmente estuvimos hablando sobre lo que decía Pablo. Dice: ustedes conocen al Espíritu Santo, ustedes han recibido al Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos autonombrados pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles que el Espíritu Santo no los llamó. Entonces le puede pasar como este tipo de personas, ¿no?, que andaban allí
invocando el nombre de Jesús, sin haber sido llamados en ese momento a hacer la expulsión de esos demonios, porque el Espíritu Santo no les había dicho eso. Porque si el Espíritu Santo les hubiese dicho eso, ellos no tendrían esas consecuencias. Como dice la Escritura, que quedaron desnudos, golpeados, ¿no? O avergonzados, dicho en pocas palabras. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien debe de dirigirnos. Es decir, hay muchos, por ejemplo, que dicen voy a ayunar tantos días a tales horas, pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Usted debe de preguntarle al Espíritu Santo cuántos días poder ser guiado, cuántos días ayunar. Espíritu Santo, ¿cómo debo de orar en esta situación? Espíritu Santo, ¿cómo debo de orar por mi hermano? ¿Cómo debo de orar por tal persona? O sea, el hecho de que tú seas pastor o ministro o hijo de Dios, no puedes hacer con el nombre de Jesús ni con el poder de su palabra cualquier cosa que tú quieras o que te venga a la mente. Tienes que orar de acuerdo a lo que te diga el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué vienen ataques? Porque tú oras, si usas el nombre de Jesús como lo hicieron ellos, pero te van a venir ataques porque no has sido guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te dijo que orares de esta forma, o orares de la otra forma, o que fueras a tal lugar, o que hicieras tal cosa, aunque lo hagas en el nombre de Jesús. Si el Espíritu Santo no es quien te está guiando, por eso vienen consecuencias. Por eso la gente dice, desde que busqué más a Dios, me vinieron estos ataques. Es que lo hicieron ya en su fuerza y dejaron de depender al Espíritu Santo. Si tú ves a una persona que no es dependiente del Espíritu Santo, a un pastor, a un profeta que no es dependiente del Espíritu Santo, aléjate de él y ora aparte en tu casa. No estoy diciendo que lo juzguemos, sino que mientras él recibe esa madurez, para que tú no recibas esas consecuencias. Ahora, si tú aprendes a orar conforme al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, enséñame a orar como conviene, porque eso dice la palabra. Nos enseñó a orar como conviene. Espíritu Santo, ¿cuánto tengo que ayunar? Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cuando eres guiado por el Espíritu Santo, no puedes tú recibir realmente unos ataques. Podrán intentar atacar, pero no recibir los ataques. Porque eso es conocer a Dios, ser dependiente del Espíritu Santo a través de lo que está escrito, a través de lo que está plasmado, y de esa manera no vas a recibir tanto ataque y tanta situación. Entonces ahí está la clave y la diferencia, y es lo que se preguntan muchos cristianos, pero ¿por qué si busco a Dios, entonces me tiene que causar dolor, me tiene que causar aflicción o el diablo tiene que venir contra mí? Y esto no es así. Entonces, el Señor que nos guíe. Hay momentos que sí, el Espíritu Santo nos puede llevar a una prueba, a ser probados, como lo hizo con Jesucristo, alguna situación difícil, pero es diferente porque el Espíritu Santo está de por medio. Entonces, si está Él nos va a dar la solución y nos va a dar la victoria. Entonces, no creas esa mentira que mucho se dice por allí de esta situación. Entre más busco a Dios, más ataques recibo. Eso es mentira. Si tú buscas a Dios con la guianza del Espíritu Santo, mediante su palabra, tú vas a ser de los hombres más felices que existen sobre la tierra, no importando la circunstancia que tú puedas estar pasando. Recordemos a Pablo, que estaba encarcelado, y a pesar de estar encarcelado era uno de los hombres más felices que existía en el planeta por el hecho de conocer a Dios. Tu felicidad no depende de nada ni de nadie. La verdadera felicidad depende de Dios, y Dios te la da y nadie te puede quitar a Dios. No existe nada, ni la vida ni la muerte, que nos pueda separar del amor de Cristo. Así que sigue buscando a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Pídele que Él te ayude a hacer lo que tengas que hacer en Dios, hacer lo que tienes que hacer también en tu vida secular. Y mira, Dios, vas a ver grandes
resultados. Por eso hay tantos pastores, por ejemplo, que reprenden enfermedades, reprenden demonios y son liberados tal vez, pero después viene el ataque. Pero viene el ataque porque no lo hicieron en el tiempo, no lo hicieron bajo la voluntad y bajo la guianza del Espíritu Santo. Hiciera la voluntad de Dios, pero quizás no era el tiempo. Entonces, eso es muy importante y espero que entiendas esta clave para que entre más busques a Dios, más feliz vas a ser. Dios te bendiga. Bendiciones.